Amados hermanos y hermanas en Jesucristo el Señor, nos volvemos a encontrar nuevamente a través de este espacio virtual desde la parroquia San Luis Rey de Francia, aquí en San Luis de la Paz, desde el espacio que nuestra parroquia hace posible que se convierta en el canal de gracia con la Lectio Divina, esta práctica de oración a través de la palabra que se convierte en la luz que disipa las tinieblas en la vida de todos nosotros que queremos encontrarnos con el Señor. Hemos iniciado el ciclo litúrgico B, en el que el evangelista San Marcos, con un impetuoso vigor, nos presenta la vida y obra de Jesucristo. En esta ocasión celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario, en el que el evangelista San Juan nos presenta un momento esplendoroso, la llamada de los primeros discípulos. Comenzamos con este momento especial de la lección. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. De la lección nos pasamos al momento de la meditatio, este momento de rumiar el texto, de profundizar en este capítulo primero del Evangelio de San Juan, capítulo primero, versículo del 31 al 42. Encontramos en él la llamada de estos 2 discípulos a los que Juan el Bautista entrega al Maestro Jesús, señalándolo que Él es el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Nuevamente surge la figura de un hombre al que el mismo Jesús elogiara de una manera bastante destacada. No ha nacido entre mujer ninguno tan grande como Juan el Bautista. La grandeza de Juan el Bautista, sin duda, que está cimentada sobre esa humildad que le lleva a reconocer que Jesús es el Cordero, que Jesús es el Mesías, es el esperado, es el Emmanuel, al que todos ansían conocer y tras del cual todos quieren ir. Huellas que Él va marcando en la historia, huellas que otros quieren también seguir como camino de salvación. Meditemos acerca de este momento en el que también se ve reflejada la propia vida. Jesús pasa a nuestro lado y tenemos que descubrirle así, como el único que es capaz, muy por encima de nuestra conciencia, muy por encima de nuestras culpas, de nuestros pecados. Él es el que toma el pecado nuestro y lo hace suyo. Aquel que sin ser pecado se hizo pecado por nosotros, se convierte en lo que Él mismo declarara: camino, verdad y vida. Meditemos pues en qué situaciones de la vida cotidiana el paso del Señor Jesús vuelve a acontecer y nuestra mirada atónita, nuestra mirada atrapada por la presencia de ese hombre que ha surgido en Nazaret, tiene que ser el primer vínculo que nos ligue a ese Jesús ante el cual nos entusiasmamos para poder seguirle. Bien lo dijo el Papa Juan Pablo II: a Jesús es imposible conocerle y no seguirle, amarle y no continuar tras sus huellas. De modo que en esta ocasión nos ponemos en la presencia de este Señor Jesús que pasa y que con un impacto irresistible nos llama a ir tras de sus huellas. Nos llama en el momento de la oración,
nos llama en la visita a un enfermo, nos llama en la asistencia al necesitado, nos llama en las situaciones en las que el cristiano debe de dar la cara, en la que el verdadero cristiano debe demostrar que como seguidor de Jesús es capaz de ponerse a defender las realidades que ante todo abogan en favor de la familia, en favor de la vida, en favor de los derechos de los más pobres. Meditemos pues todas estas situaciones de la vida en las que muchas veces indolentes e indiferentes hemos permanecido alejados de aquellos a los que Jesús nos ha puesto como el lugar donde debemos de cumplir una misión. El seguir a Jesús, el querer quedarnos con Él ante todo, implica quedarnos de cerca al enfermo, de cerca al pobre, de cerca al necesitado. Meditemos pues acerca de nuestra vida, en cuántas ocasiones, en qué circunstancias se repite este evento en el que el encuentro con Jesús es el inicio, la inauguración de un tiempo nuevo. Contemplatio. En la contemplación, sin duda que la resolución del corazón humano tiende a permanecer con Jesús. La experiencia de Jesús es el despegarnos de esa doctrina, quizás muchas veces de letra muerta, en la que hemos conocido a Jesús simplemente a través de la escritura muerta, simplemente a través de lo que nos han contado de Él, simplemente a través de lo que nosotros nos imaginamos que es Él, de lo que los otros platican, y muchas veces no con muy buena intención, no con una recta enseñanza, sino con intenciones torcidas. Bueno, pues es tiempo de vivir la experiencia de estos discípulos que al ver a Jesús lo contemplan, absortos en la contemplación del Divino Maestro, se sienten atrapados por el rostro y la mirada de este Señor al que le preguntan: Maestro, ¿dónde vives? Jesús los invita a que vivan la experiencia. Vengan y lo verán. Ahí comienza la contemplación, en la posibilidad de quedar absortos en el seguimiento de Jesús. Vengan y lo verán es la invitación hoy a todos nosotros, la invitación a comenzar una experiencia de Jesús, la experiencia del Jesús vivo, la experiencia en la que Jesús ya forma parte de mi vida, la experiencia en la que Jesús altera mis planes muchas veces, me cambia los pensamientos, me traza las líneas por las que he de encaminar mis pasos. De modo que en la contemplación de Jesús no nos queda otra opción sino quedarnos con Él, permanecer a su lado. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, expresó con gran convencimiento el apóstol Pedro ante la pregunta de Jesús: ¿ustedes también quieren dejarme? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Contemplemos pues al Señor que nuevamente dirige sus pasos hacia la eternidad. Los pasos de Jesús muchas veces se condujeron hacia los enfermos, hacia los ancianos, hacia los necesitados, hacia el leproso, hacia el ciego, pero los pasos de Jesús tienen una ruta que nunca deja de ser el camino que Él recorre y por el cual también a nosotros nos invita a recorrer, el camino hacia la eternidad, el camino de la alegría que se expresa en la plegaria eucarística. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Ese es camino de salvación. Contemplemos pues a Jesús que nos invita a ir tras Él. Es la invitación en la que nuestra mirada debe de fijar los ojos en Jesús y descubrir que en la contemplación de su persona podemos descubrir muchas luces que disipen las tinieblas en un mundo que se debate en esta lucha contra la cultura de la muerte. Dejemos que este Jesús nuevamente atrape nuestra mirada, atrape nuestra atención y haga surgir en nosotros la mejor versión. Así contemplémoslo, así mirémosle. Quizás se nos hace tan complicado poder descubrir a Jesús en el rostro demacrado de un enfermo, en el rostro angustiado de un prisionero, en el rostro maltrecho de una persona con hambre, en el rostro desgarrado de aquel que sin esperanza ha dejado de luchar
Quizás nos cueste trabajo descubrir en estos rostros tan maltratados el mismo rostro de Jesús, pero no quites tu mirada de ellos. Vuelve a contemplarlos, vuelve a quedarte absorto, vuelve a quedarte fijo, no solamente con los ojos del cuerpo, sino desde los ojos del Espíritu. Penetra en el misterio que hay en esas personas y sin duda que descubrirás al Jesús al que todos estamos llamados a contemplar para enamorarlos de Él, para poder saber qué es lo que quiere de nosotros, cuál es el propósito de Él en nuestra propia vida, y entonces descubriremos un camino que sin duda en la contemplación nos llevará a amarle, a adorarle, a seguirle, a hacerlo nuestro Señor. Este recorrido en el que se ha dado la posibilidad de encontrar a Jesús a través de la invitación de San Juan Bautista. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De meditar en qué circunstancias de la vida ha pasado cerca de mí y no le he seguido. De volver a contemplarlo en las personas más necesitadas, en las que el mismo Jesús declaró que Él estaría, los anahuín, los pequeños, los pobres de Yahvé. Elevemos ahora una oración en la que le pedimos al Señor que nos dé la valentía para encaminar nuestros pasos tras de Él. Persecución, desprecio del mundo, rechazo de la sociedad, detractores en todos lados los encontraremos, pero de la mano del Señor, que sabía a la dura pena y a la dura batalla que se iba a enfrentar, jamás dio marcha atrás. Se encaminó presuroso, se encaminó resuelto hacia el Calvario para morir en la cruz. Dios Padre de misericordia, que en tu Hijo Jesucristo nos has mostrado el camino inequívoco hacia la salvación, permítenos recorrer las avenidas de la misericordia, permítenos transitar por las calles de la indigencia, permítenos circular nuevamente por esas rutas en las que encontraremos al niño de la calle, al indigente abandonado, al esclavo oprimido, al indefenso perseguido, para que podamos descubrir en ellos la presencia de tu Hijo Jesucristo y así continuar nuestro camino, llevando nuestros pasos hacia donde nos lleva Jesús, a la eternidad, donde gozaremos de la plenitud de la paz, donde experimentaremos que estar junto a Jesús es la plenitud de vida. Concédenos eso, Señor, y venga así a nosotros el Santo Espíritu, que nos permita regocijarnos, que nos permita entusiasmarnos nuevamente, yendo tras los pasos de tu Hijo Jesucristo, que nos promete la eternidad, que nos promete un lugar junto a ti, en la mansión en donde tú vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén.